Ya vuelvo, mamá. No preguntes nada. El silencio que siguió a esas palabras fue más ensordecedor que cualquier grito que hubiera escuchado en mis 72 años de vida. Aquella mañana del 15 de octubre cambió todo lo que creía saber sobre el amor de una hija. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogándome. Me llamo Tomasa Olmedo Vázquez. Vivo sola en un pequeño departamento de 2 recámaras en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Las paredes están decoradas con fotografías de mi única hija, Elda, desde que era una niña regordeta de mejillas rosadas hasta convertirse en la ejecutiva exitosa que es hoy. Mi esposo, Aurelio, murió hace 14 años de un infarto fulminante, dejándome sola para criar a nuestra hija de 5 años. Desde entonces, he sido madre, padre, enfermera, maestra, confidente, cajero automático y lo que haga falta. Esa mañana de octubre desperté con un dolor punzante en el pecho. No era la primera vez. Desde hace meses, estos episodios se han vuelto más frecuentes, como avisos de que mi cuerpo de 72 años ya no es el mismo que cargó bultos de cemento para construir esta casa. El mismo que trabajó dobles turnos en la fábrica textil para que Elda estudiara en escuela privada. Me senté en la orilla de la cama, respirando despacio, cuando escuché la llave girando en la cerradura principal. Elda nunca venía sin avisar. Mi corazón se aceleró, pero esta vez no de dolor, sino de emoción. Tal vez había venido a cuidarme. Tal vez, por fin, podríamos tener esa conversación que llevaba años posponiendo. Tal vez me diría que me amaba como yo la he amado toda mi vida. Entró elegante como siempre, con su traje sastre color azul marino que cuesta más que mi pensión de 3 meses. Su cabello castaño perfectamente peinado en un chongo bajo, sus lentes oscuros Chanel que nunca se quita, ni siquiera dentro de casa. Sus zapatos de tacón repiqueteaban contra el mosaico del pasillo, con la autoridad de alguien acostumbrada a que otros la obedezcan sin cuestionar. Su bolsa de piel italiana colgaba de su brazo como un accesorio de poder, y su perfume francés impregnó inmediatamente el aire de mi modesta sala. «Buenos días, mamá», dijo sin quitarse los lentes, sin besarme la mejilla como hacía cuando era pequeña, sin preguntarme cómo había pasado la noche o si el dolor en el pecho había mejorado. Su voz sonaba distante, como si estuviera hablando con una empleada más que con la mujer que la trajo al mundo. «Hija, qué sorpresa», murmuré, intentando levantarme del sillón donde había pasado gran parte de la madrugada debido al malestar. Mis piernas se sintieron débiles, pero la emoción de verla me dio fuerzas. «¿Cómo está mi niña bella? ¿Desayunaste? Tengo frijoles recién hechos y tortillas que hice ayer». «No tengo tiempo, mamá», me interrumpió, colocando su bolsa sobre la mesa de centro, donde yo había puesto un florero con claveles rojos que compré pensando en alegrar la casa para cuando ella viniera. «Necesito que hagas algo por mí. Es importante, muy importante». Sus palabras me emocionaron. Por fin me necesitaba. Por fin podría demostrarle que, a pesar de mi edad, todavía podía ser útil para ella. Todavía podía contribuir a su éxito. Todavía tenía valor en su vida perfectamente organizada. «Claro, mi amor. Lo que necesites. ¿Qué puedo hacer por ti?», pregunté acercándome un paso más, esperando que se quitara esos lentes y me permitiera ver sus ojos. Esos ojos verdes que heredó de su padre y que solían brillar cuando me contaba sus sueños de niña. Elda suspiró con impaciencia, como si mi pregunta fuera una molestia innecesaria. «Mañana tengo una reunión crucial con inversionistas japoneses. Es un contrato millonario que podría cambiar el rumbo de mi empresa. Necesito que te quedes aquí, que no salgas, que no uses el teléfono, que no hables con nadie. Absolutamente nadie. ¿Entendiste?». La confusión debe haberse reflejado en mi rostro arrugado por años de preocupaciones y desvelos. «¿Por qué, mi niña? ¿Pasa algo? ¿Estás en problemas? ¿Sabes que yo?» «No preguntes nada, mamá», exclamó con una dureza que me hizo retroceder. «Solo obedece. Espérame aquí. Ya vuelvo. Puede ser un día, pueden ser 2. No lo sé, pero necesito que estés aquí cuando regrese. Sin preguntas.
sin drama, sin tus historias de cuando yo era pequeña. Solo, estate aquí. Y sin más explicaciones, sin un abrazo, sin un cuídate, mamá, sin un gracias por todo lo que has hecho por mí. Elda tomó su bolsa y se dirigió hacia la puerta. Sus tacones resonaron contra el piso con la misma autoridad con la que había entrado. Pero ahora ese sonido me parecía frío, distante, como el eco de pasos que se alejan para siempre. Elda, espera, la llamé, mi voz quebrándose ligeramente. ¿Ni siquiera me vas a decir a dónde vas? ¿Y si me pasa algo? ¿Y si me siento mal otra vez? Se detuvo en el marco de la puerta sin voltearse. No te va a pasar nada, mamá. Nunca te pasa nada. Siempre estás bien cuando yo te necesito. La puerta se cerró con un sonido seco que reverberó por toda la casa como un disparo al corazón. Me quedé parada en medio de la sala, rodeada del aroma de su perfume y del eco de sus palabras, tratando de procesar lo que acababa de suceder. ¿Era esto normal? ¿Era así como las hijas exitosas trataban a sus madres ancianas? ¿Era yo demasiado sensible? ¿Demasiado necesitada? ¿Demasiado dramática como siempre me decía? El silencio que siguió a su partida fue diferente a cualquier otro silencio que hubiera experimentado en mis años de soledad. No era el silencio pacífico de las tardes cuando leía mi novela favorita, ni el silencio nostálgico de las noches cuando miraba las fotografías de Aurelio. Era un silencio denso, cargado de preguntas sin respuesta, de amor no correspondido, de una sensación creciente de que algo fundamental había cambiado entre nosotras para siempre. Me senté en mi sillón de siempre, el mismo donde había arrullado a Elda cuando tenía pesadillas, donde la había ayudado con sus tareas de matemáticas, donde había llorado de orgullo el día que recibió su título universitario. Ahora, ese mismo sillón se sentía como una isla desierta en medio de un océano de incertidumbre y dolor. Las horas comenzaron a pasar con la lentitud de los días en el hospital, cuando uno espera noticias que pueden cambiar la vida para siempre. Preparé el almuerzo que ella solía amar cuando era niña, pollo en mole poblano con arroz rojo y tortillas hechas a mano. Lo mantuve caliente en la estufa durante horas, esperando escuchar el sonido de su llave en la cerradura, esperando que regresara con una sonrisa y una explicación que hiciera que todo tuviera sentido otra vez. Pero Elda no regresó. La tarde se alargaba como un chicle pegajoso en el calor de octubre. Desde mi ventana podía ver a doña Carmen regando sus geranios en el patio de enfrente, y a los niños del edificio de al lado, corriendo con sus uniformes escolares después de clases. La vida seguía su curso normal para todos, menos para mí, que permanecía inmóvil en mi sillón, esperando como un perro fiel que espera el regreso de su amo. A las 5 de la tarde, cuando las campanas de la iglesia de San José sonaron como todos los días desde que tengo memoria, decidí llamarla. Mis dedos temblorosos marcaron el número que me sabía de memoria, el mismo que había marcado miles de veces para preguntarle si había comido, si necesitaba algo, si estaba bien. El teléfono sonó 1, 2, 3, 4 veces. Luego saltó el buzón de voz con esa grabación profesional y fría. Habla Elda Olmedo, directora comercial de innovación textil del Bajío. En este momento no puedo atender tu llamada. Su voz sonaba tan segura, tan importante. Me sentí pequeña, insignificante, como una molestia que interrumpía los asuntos importantes de una mujer exitosa. Colgué sin dejar mensaje. ¿Qué iba a decir? Hija, soy tu mamá, la que te parió, la que te crió sola, la que se queda despierta cuando no llamas. Mientras la oscuridad comenzaba a filtrarse por las ventanas, mi mente viajó hacia atrás, como cuando uno hojea un álbum de fotografías y cada imagen despierta recuerdos que creías dormidos. Recordé el día que Elda cumplió 15 años. Yo había trabajado turnos dobles en la fábrica durante 6 meses para pagarle la fiesta que ella soñaba. Vendí mis aretes de oro, los únicos que Aurelio me había regalado por nuestro aniversario, para comprarle el vestido rosa que había visto en el aparador de una boutique en Polanco. La noche de la fiesta, cuando todos los invitados se fueron y estábamos recogiendo los platos y las servilletas del jardín, Elda me abrazó por primera vez en meses y me susurró al oído: «Gracias, mami. Eres la mejor mamá del mundo. Cuando sea grande y tenga dinero,
Te voy a dar todo lo que te mereces. Esa promesa se quedó grabada en mi corazón como un tatuaje invisible. Durante años, cada vez que me dolían los pies de tanto trabajar, cada vez que comía frijoles con tortilla para ahorrar y mandarle dinero para sus estudios, cada vez que me quedé sin medicina para la presión porque había gastado mi pensión en sus libros universitarios, recordaba esas palabras. Te voy a dar todo lo que te mereces. Pero las promesas de los niños se desvanecen como el humo, y los adultos exitosos tienen memoria selectiva para los sacrificios de sus padres. Recordé también el día que se graduó de la universidad, Administración de Empresas con mención honorífica. Yo estaba en primera fila, con mi único vestido decente, el azul marino que había comprado para el funeral de Aurelio, y que desde entonces usaba para todas las ocasiones especiales. Mis manos aplaudieron hasta dolerme cuando dijeron su nombre, y las lágrimas corrían por mis mejillas arrugadas sin que pudiera controlarlas. Después de la ceremonia, cuando todos los padres se tomaban fotos con sus hijos graduados, Elda se acercó a mí con su birrete en la mano y me dijo: «Mamá, mis amigos van a celebrar en un restaurante muy elegante. Es caro. ¿Podrías esperarme en casa? Ya celebraremos nosotras después, ¿sí?» Me fui sola en el camión, cargando el ramo de flores que había comprado para felicitarla, viendo por la ventana a familias completas que caminaban juntas hacia sus autos, celebrando el logro de sus hijos. Esa noche, cenó en un restaurante de 5 estrellas con sus amigos, mientras yo calenté frijoles en mi cocina y brindé sola con un vaso de agua por el éxito de mi hija. El sonido del reloj de pared me trajo de vuelta al presente. Las 9 de la noche. Elda llevaba más de 10 horas sin dar señales de vida. El mole se había enfriado completamente en la estufa, formando una capa grasosa en la superficie que me recordó a todas las cenas que había preparado con ilusión y que terminé comiendo sola porque ella tenía compromisos importantes o juntas que no podía cancelar. Me levanté del sillón con dificultad. Mis rodillas protestaron, recordándome que ya no soy la mujer joven que podía pasar horas de pie sin descanso. Fui a la cocina y guardé la comida en el refrigerador, junto a los restos de otros almuerzos que había preparado esperando su visita y que terminaron convirtiéndose en mi cena de varios días. Al abrir el refrigerador, mis ojos se posaron en una fotografía que había pegado en la puerta con un imán de la Virgen de Guadalupe. Era una foto de Elda a los 10 años, sonriendo sin dientes porque se le habían caído los de enfrente, abrazando fuertemente a su muñeca favorita, la Lupita que yo le había cosido a mano porque no tenía dinero para comprarle una Barbie como las que tenían sus compañeras de clase. En esa época, ella me decía mami, con una voz dulce que derretía mi corazón. Me pedía que le contara cuentos antes de dormir, y su favorito era el de la princesa que vivía sola en un castillo hasta que llegaba un día en que su hija la visitaba y se quedaban juntas para siempre. ¿Y vivieron felices para siempre, mami?, me preguntaba todas las noches. Sí, mi amor, para siempre, le respondía yo, besando su frente tibia y arropándola con la colcha que había tejido durante sus horas de siesta. Ahora, viendo esa fotografía amarillenta, me preguntaba en qué momento mi princesa de 10 años se había convertido en esta mujer de 42, que me hablaba como si fuera una empleada doméstica. ¿En qué momento dejé de ser mami para convertirme simplemente en mamá? ¿En qué momento mis abrazos dejaron de ser bienvenidos y mis preguntas se volvieron dramáticas? Regresé a la sala y me senté otra vez en mi sillón. La televisión estaba apagada, pero no tenía ganas de encenderla. Los programas de la noche me parecían ajenos, llenos de familias perfectas que resolvían sus problemas en 30 minutos, o de parejas jóvenes que se amaban sin complicaciones. Mi realidad no cabía en ninguno de esos formatos. En la mesita de centro, junto al florero con los claveles que ya comenzaban a marchitarse, estaba mi teléfono celular. Era un modelo sencillo que Elda me había comprado el año pasado, no porque quisiera estar en contacto conmigo, sino porque le daba tranquilidad, saber que podía localizarme si necesitaba algo. Durante meses, ese teléfono había sido mi conexión con ella. La esperanza de escuchar su voz aunque fuera por 5 minutos apresurados entre junta y junta. Pero esta noche, el teléfono permanecía silencioso como una tumba. Tomé el aparato y revisé mi lista de contactos.
Además de Elda, solo tenía 5 números más. El doctor Ramírez, mi médico de la clínica del IMSS, doña Carmen, mi vecina, el señor de la tienda de la esquina, padre Miguel de la parroquia, y Lupita, mi antigua compañera de la fábrica que se había jubilado el mismo año que yo. 5 personas en 72 años de vida. Mi círculo social cabía en una mano. Era patético darse cuenta de que toda mi vida social, emocional y afectiva giraba alrededor de una sola persona, mi hija. Que todos mis planes, mis ilusiones, mis conversaciones, mis preocupaciones y mis alegrías dependían de ella. Que había construido mi existencia entera alrededor de ser la mamá de Elda, y había olvidado completamente quién era Tomasa antes de ser madre. A las 11 de la noche, cuando ya no podía ignorar el cansancio que se acumulaba en mis huesos como arena pesada, decidí ir a dormir. Pero antes, como hacía todas las noches desde hacía 14 años, me arrodillé frente al pequeño altar que tenía en mi recámara. La imagen de la Virgen de Guadalupe me miraba con sus ojos compasivos, rodeada de veladoras y de fotografías de Aurelio y Elda en diferentes etapas de sus vidas. «Virgencita linda», murmuré con las manos juntas, «cuida a mi niña donde quiera que esté, que no le falte nada, que esté segura, que sea feliz. Y si es tu voluntad, que mañana regrese a casa y podamos platicar como antes, cuando yo era importante para ella». Me levanté del suelo con dificultad, sintiendo cómo mis rodillas crujían como ramas secas. Me puse mi camisón de algodón, el mismo que usaba desde hacía 5 años porque era cómodo y abrigador, y me acosté en mi cama matrimonial donde ahora solo dormía yo. La cama se sentía demasiado grande para mi cuerpo pequeño. Aurelio solía ocupar el lado derecho, y durante años después de su muerte, yo seguí durmiendo del lado izquierdo, como si esperara que alguna noche él regresara y reclamara su lugar. Ahora, después de tantos años de soledad, toda la cama era mía, pero se sentía más vacía que nunca. Cerré los ojos y traté de dormir, pero mi mente no paraba de dar vueltas como una lavadora descompuesta. ¿Dónde estaría Elda? ¿Estaría cenando en algún restaurante elegante con personas importantes que nunca sabrían que tenía una madre anciana esperándola en un departamento modesto de Cuautitlán? ¿Pensaría en mí aunque fuera por un segundo antes de dormirse? El reloj de pared siguió marcando las horas con su tic-tac incesante, como un metrónomo que llevaba el compás de mi angustia. 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana. Elda no regresaba, no llamaba, no daba señales de vida. Y yo seguía esperando, como siempre, como toda la vida, como una estatua de sal que se queda inmóvil esperando que el tiempo se detenga y las cosas vuelvan a ser como antes, cuando ser madre era suficiente para ser amada. El segundo día amaneció gris y frío, como si hasta el cielo hubiera decidido acompañar mi tristeza. Me desperté en el sillón de la sala, donde me había quedado dormida esperando escuchar el sonido de la llave de Elda en la cerradura. Mi cuello dolía por la mala posición, y mis piernas estaban entumecidas. El reloj marcaba las 6:30 de la mañana. Mi primer pensamiento fue para ella. ¿Habría desayunado? ¿Habría dormido bien en donde quiera que estuviera? ¿Se habría acordado de tomar sus vitaminas? Incluso después de ser abandonada como un paraguas olvidado en un restaurante, mi instinto maternal seguía funcionando como un reloj suizo, preocupándose por el bienestar de quien me había dejado atrás sin mirar hacia atrás. Me levanté con dificultad y fui a la cocina a prepararme un té de manzanilla. Mis manos temblaron al encender la estufa, no por la edad, sino por los nervios que se habían instalado en mi estómago como mariposas envenenadas. Mientras esperaba que hirviera el agua, decidí volver a llamarla. Esta vez, me prometí, le dejaría un mensaje. Le diría que la amaba, que estaba preocupada, que solo quería saber que estaba bien. Marqué su número con más esperanza que certeza. Una vez más, el teléfono sonó hasta que saltó el buzón de voz. Pero esta vez, algo era diferente. Esta vez, cuando la grabación terminó y escuché el pitido para dejar mi mensaje, las palabras se me atoraron en la garganta como piedras. ¿Qué podía decirle a una hija que me había ordenado no hacer preguntas? ¿Cómo podía expresar mi amor a alguien que claramente lo veía como una carga? Colgué sin dejar mensaje.
Fue entonces cuando mis ojos se posaron en algo que no había notado el día anterior. La mesa de centro estaba diferente. Junto al florero con los claveles marchitos, había algo que no pertenecía ahí. Una cartera. La cartera de piel italiana de Elda, la que siempre cargaba pegada a su cuerpo como si fuera una extensión de su brazo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Si su cartera estaba aquí, ¿cómo había pagado el taxi? ¿Cómo había pagado el hotel donde seguramente se estaba hospedando? ¿Con qué dinero estaba sobreviviendo? Me acerqué a la mesa con pasos lentos, como si la cartera fuera una bomba que pudiera explotar si la tocaba incorrectamente. Era una bolsa hermosa, del tipo que yo nunca podría permitirme comprar ni aunque ahorrara durante años. La piel era suave como mantequilla, y el broche dorado brillaba incluso en la luz tenue de la mañana. Durante unos minutos, me quedé mirándola sin atreverme a tocarla. Revisar las pertenencias de otra persona, incluso de mi propia hija, me parecía una violación terrible de su privacidad. Pero la preocupación maternal comenzó a ganar la batalla contra mi educación de mujer decente. ¿Y si había dejado alguna pista sobre dónde había ido? ¿Y si había algún número de emergencia que pudiera llamar? Con manos temblorosas, abrí la cartera. Adentro estaba toda su vida financiera. 3 tarjetas de crédito doradas, su tarjeta de débito, su identificación, su licencia de manejar, casi 2,000 pesos en efectivo, y algo más que me hizo sentir como si me hubieran dado una bofetada. Una fotografía mía. Era una foto vieja, de cuando yo tenía 50 años. Estaba parada en la puerta de la fábrica textil donde trabajé durante 20 años, sonriendo con mi uniforme azul y mi cabello recogido en una cola de caballo. Me veía cansada pero feliz, porque acababa de recibir mi primer cheque después del aumento que había peleado durante meses. Esa foto la había tomado Elda cuando tenía 17 años, y me había acompañado a recoger mi pago. «Para que nunca olvides lo fuerte que eres, mami», me había dicho ese día, guardando la foto en su billetera de adolescente. «Eres mi heroína». Ahora, 25 años después, esa misma fotografía seguía en su cartera, gastada en las orillas, con los colores desvaídos por el tiempo. Durante todos estos años, incluso cuando me hablaba con frialdad, incluso cuando me hacía sentir como una molestia, había cargado mi imagen junto a su dinero y sus documentos importantes. Pero si me consideraba su heroína, ¿por qué me trataba como si fuera su empleada? Fue entonces cuando vi algo más en el fondo de la cartera. Un sobre manila doblado por la mitad. Mi nombre estaba escrito en la parte exterior con la letra cursiva de Elda. Esa misma letra que había aprendido a trazar cuando le enseñé a escribir en la mesa de la cocina, guiando su manita pequeña con la mía. Con el corazón latiéndome en los oídos como tambores de guerra, desdoblé el sobre. Adentro había varios documentos: papeles del banco, estados de cuenta, contratos y una carta. Una carta dirigida a mí, escrita en papel membretado de su empresa. «Mamá», comenzaba la carta con una frialdad que me heló la sangre. «Si estás leyendo esto, significa que encontraste mi cartera y decidiste revisar mis cosas, lo cual demuestra exactamente por qué tengo que hacer lo que voy a hacer». Las palabras se nublaron frente a mis ojos. Tuve que sentarme en el sillón y respirar profundo antes de continuar leyendo. He estado planeando esto durante meses. Mi empresa está pasando por una crisis financiera terrible. Los japoneses no van a invertir en nosotros. De hecho, no hay japoneses. Inventé esa historia porque necesitaba tiempo para resolver algunos problemas legales antes de que te enteres por otros medios. Mi mundo comenzó a tambalearse como un edificio durante un terremoto. He estado usando tu información personal para sacar préstamos. Tu casa está hipotecada a mi nombre desde hace 6 meses. Tu pensión ha sido redirigida a mi cuenta bancaria durante el último año. Los documentos están en este sobre. Las letras bailaban frente a mis ojos como cucarachas negras. Tuve que leer esa oración 3 veces antes de que mi cerebro pudiera procesarla completamente. Sé que estás pensando que soy una mala hija, pero no entiendes la presión en la que vivo. Tengo empleados que dependen de mí. Tengo una reputación que mantener. Tengo una vida que no puedes comprender desde tu pequeño mundo de telenovelas y vecinas chismosas. Cada palabra era una puñalada.
Cada oración era una negación de todo lo que yo creía que éramos como madre e hija. La casa se va a vender. Ya hay compradores interesados. El dinero de la venta y tu pensión van a mantener mi empresa a flote durante los próximos 6 meses. Para cuando regreses de donde sea que hayas ido, porque estoy segura de que vas a hacer uno de tus dramas y desaparecer para llamar mi atención, ya voy a tener todo resuelto. Mi propia hija había planeado mi ruina financiera con la misma frialdad con la que planeaba sus juntas de trabajo. Encontré un asilo muy bonito en Tlalnepantla. Es limpio, tiene jardín, y vas a estar mejor cuidada que aquí sola. Ya hice el pago del primer mes. Te van a tratar bien, y yo voy a visitarte los domingos cuando pueda. Un asilo. Mi hija había decidido encerrarme en un asilo después de robarme todo lo que tenía. No te pongas dramática como siempre. Esto es lo mejor para las dos. Tú vas a tener cuidado médico las 24 horas, y yo voy a poder concentrarme en salvar mi empresa sin tener que preocuparme por ti todo el tiempo. La carta terminaba sin un te amo, sin un perdóname, sin un gracias por todo. Solo, firmado, Elda Olmedo Vázquez, Directora General, Innovación Textil del Bajío. Mis manos soltaron la carta como si fuera un hierro caliente. Los papeles se esparcieron por el suelo de la sala, y yo me quedé sentada en mi sillón, mirándolos como si fueran los restos de mi vida destruida. Mi propia hija, la niña a la que había cargado en brazos cuando tenía fiebre, la adolescente por la que había trabajado turnos dobles, la joven por la que había vendido mis pocos tesoros para pagar su educación. La mujer exitosa, de la que me sentía tan orgullosa, que presumía con las vecinas sobre sus logros, como si fueran medallas de oro. Mi propia hija me había robado. No solo el dinero, no solo la casa, me había robado la confianza, la dignidad, el amor incondicional que yo había depositado en ella durante 72 años de vida. Me había robado la imagen que tenía de nosotras como familia, como equipo, como las dos mujeres fuertes que habían sobrevivido juntas después de la muerte de Aurelio. Me había robado la ilusión de que yo era importante para alguien en este mundo. El silencio de la casa se volvió ensordecedor. Podía escuchar el tic-tac del reloj, el zumbido del refrigerador, el ruido lejano del tráfico en la avenida, pero por primera vez en mi vida, no podía escuchar el sonido de mi propio corazón latiendo. Era como si se hubiera detenido. Como si hubiera decidido que ya no valía la pena seguir bombeando sangre a un cuerpo que acababa de descubrir que no tenía razón de existir. Recogí los papeles del suelo con movimientos mecánicos, como una robot programada para limpiar. Los volví a meter en el sobre, doblé la carta y la guardé junto con los documentos que probaban mi propia estupidez, mi propia ingenuidad, mi propia ceguera maternal. Me quedé sentada en mi sillón durante horas, mirando la cartera de Elda como si fuera una serpiente venenosa. Adentro estaban sus tarjetas de crédito, su efectivo, su identificación. Adentro estaba el poder de hacer exactamente lo que ella había hecho conmigo. Tomar decisiones sin pedir permiso, usar recursos ajenos para resolver problemas propios, desaparecer sin dar explicaciones. Por primera vez en 72 años de ser una mujer obediente, una madre sacrificada, una víctima silenciosa, una idea peligrosa comenzó a formarse en mi mente como una nube de tormenta en un cielo despejado. Si ella podía desaparecer usando mi dinero, ¿por qué yo no podía desaparecer usando el suyo? Si ella podía tomar decisiones unilaterales sobre mi futuro, ¿por qué yo no podía tomar decisiones unilaterales sobre mi presente? Si ella podía tratarme como si fuera una extraña, ¿por qué yo tenía que seguir comportándome como su madre? La tarjeta de crédito dorada brillaba dentro de la cartera como una llave que podía abrir puertas que yo nunca había imaginado siquiera que existían. Y por primera vez en mi vida, yo tenía esa llave en mis manos. El teléfono sonó a las 3 de la tarde del segundo día, cortando el silencio de mi casa como una navaja. Por un segundo, mi corazón se aceleró pensando que era Elda, que finalmente había decidido llamar para explicarme todo, para pedirme perdón, para decirme que la carta había sido un error terrible, una broma de mal gusto, pero no, era un número desconocido. «Bueno», contesté con voz temblorosa,
¿La señora Tomasa Olmedo Vázquez? Preguntó una voz masculina, formal y fría. Sí, soy yo. Habla el licenciado Martínez, del despacho jurídico Hernández y Asociados. Llamo de parte de su hija, la señorita Elda Olmedo. Me pidió que me comunicara con usted para confirmar algunos detalles sobre la venta de su propiedad. La sangre se me heló en las venas. La carta no había sido una amenaza vacía. Era un plan en marcha, una maquinaria legal que ya estaba funcionando para despojarme de lo único que me quedaba. ¿La venta de mi propiedad?, murmuré, aunque ya conocía la respuesta. Así es, señora. Según nuestros registros, usted firmó un poder notarial hace 6 meses, autorizando a su hija para vender el inmueble ubicado en la calle Jacarandas, número 247, departamento 3B, Cuautitlán Izcalli. Necesitamos confirmar si va a estar presente en la firma de escrituras el próximo viernes. ¿Yo? Yo nunca firmé ningún poder notarial, tartamudeé, sintiendo cómo el suelo se movía bajo mis pies. Hubo una pausa incómoda al otro lado de la línea. Señora, tengo aquí una copia certificada de su firma. ¿Está usted diciendo que hay alguna irregularidad en el documento? Mi mente comenzó a recordar. Hace 6 meses, Elda había venido a visitarme con varios papeles en las manos. Me había dicho que eran documentos del seguro de gastos médicos mayores, que había contratado para mí. Solo firma aquí, mami, para que tengas cobertura completa si te pasa algo. Yo había firmado sin leer, confiando ciegamente en mi hija, agradecida de que se preocupara por mi salud futura. Señora, ¿sigue ahí?, insistió el abogado. Sí, estoy aquí. ¿Podría darme más detalles sobre la venta? Por supuesto. El inmueble se vendió en 850,000 pesos. Después de pagar las deudas asociadas a la propiedad y los honorarios legales, el remanente será depositado en la cuenta que la señorita Olmedo designó. ¿Tiene alguna pregunta específica? 850,000 pesos. La casa que Aurelio y yo habíamos comprado con tanto esfuerzo, donde había criado a mi hija, donde habían sucedido todos los momentos importantes de mi vida, valía 850,000 pesos. Y yo no iba a ver ni un centavo de esa cantidad. ¿En qué cuenta se va a depositar el dinero?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. En la cuenta empresarial de Innovación Textil del Bajío, como lo indica el poder notarial. La señorita Olmedo nos explicó que usted había decidido invertir el dinero en su empresa para asegurar su futuro económico. Colgué sin despedirme. El teléfono se resbaló de mis manos temblorosas y cayó al suelo con un ruido seco que resonó por toda la sala como un disparo. Mi hija no solo me había robado, me había engañado para que yo misma firmara mi propia sentencia de muerte financiera. Me había hecho cómplice de mi propia ruina. Había usado mi amor, mi confianza, mi ignorancia legal para convertirme en una firma más en sus documentos empresariales. Me quedé sentada en mi sillón durante horas, mirando la cartera de Elda que seguía sobre la mesa de centro como un recordatorio constante de mi propia estupidez. Afuera, la tarde se convertía lentamente en noche, y las luces de los departamentos vecinos comenzaron a encenderse una por una, como estrellas terrestres que me recordaban que el mundo continuaba girando mientras el mío se desplomaba. A las 7 de la noche, cuando el hambre comenzó a apretar mi estómago como un puño cerrado, fui a la cocina para ver qué podía cenar. Abrí el refrigerador y me encontré con la misma imagen desoladora de siempre. Restos del mole que había preparado para Elda, algunas tortillas duras, un jitomate que comenzaba a arrugarse, media cebolla envuelta en papel aluminio. Fue entonces cuando una idea comenzó a tomar forma en mi mente, una idea tan extraña y aterradora que al principio traté de ahuyentarla como si fuera una mosca molesta. ¿Por qué tenía que quedarme aquí esperando como una condenada a muerte? ¿Por qué tenía que aceptar pasivamente que mi hija decidiera mi futuro sin consultarme? ¿Por qué tenía que comportarme como la víctima obediente que ella esperaba que fuera? Regresé a la sala y tomé la cartera de Elda. La abrí y saqué una de sus tarjetas de crédito doradas. Era una tarjeta Platinum, del tipo que yo había visto en comerciales de televisión, pero nunca había tocado. El plástico se sentía diferente al de mi tarjeta de débito del Banco del Gobierno. Más pesado, más importante, como si tuviera poderes mágicos. Durante unos minutos,
Me quedé mirando la tarjeta como si fuera un objeto extraterrestre. En mi cabeza, escuchaba la voz de mi madre, que había muerto hace 15 años. Tomasa, las mujeres decentes no tocan lo que no es suyo. Escuchaba la voz del padre Miguel en sus sermones dominicales. No codiciarás los bienes ajenos. Escuchaba mi propia voz interior, la que durante 72 años me había repetido que era mejor ser pobre pero honrada, que era mejor sufrir en silencio que causar problemas. Pero por encima de todas esas voces, comenzó a sonar otra más fuerte, una voz que nunca había escuchado antes porque nunca había tenido permiso de hablar. Era mi voz, la voz de Tomasa Olmedo, no la de la mamá de Elda, o la viuda de Aurelio, o la señora del departamento 3B. Era la voz de una mujer que había trabajado durante 50 años, que había criado sola a una hija, que había sobrevivido a la pobreza, a la viudez, a la soledad, a la ingratitud. Era la voz de alguien que tenía derecho a tomar decisiones, a cometer errores, a vivir aventuras, a ser impredecible por una vez en su vida. Me levanté del sillón con una determinación que no sentía desde hacía décadas. Fui a mi recámara y saqué del closet la maleta pequeña que había usado para mi luna de miel con Aurelio hace 45 años. Estaba cubierta de polvo y tenía una esquina descolorida, pero el cierre todavía funcionaba perfectamente. Comencé a empacar como si fuera una ladrona en mi propia casa. Metí 2 mudas de ropa, mi camisón, mis medicamentos, mis documentos personales, la fotografía de Aurelio que siempre tenía en mi buró, y la imagen de la Virgen de Guadalupe que mi madre me había regalado cuando me casé. No sabía a dónde iba. No tenía plan. No tenía destino. Solo sabía que no podía quedarme en esa casa esperando a que mi hija regresara para confirmar mi sentencia de muerte social y económica. Tomé el teléfono y llamé a un taxi. Cuando el operador me preguntó la dirección de destino, por un momento mi mente se quedó en blanco. Al aeropuerto Benito Juárez, dije finalmente, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. ¿Terminal 1 o Terminal 2, señora? No, no sé. La que tenga vuelos nacionales. Terminal 2, señora. ¿En cuánto tiempo necesita el taxi? Ahora mismo. Colgué el teléfono y me quedé parada en medio de mi sala, cargando mi maleta vieja y la cartera de mi hija como si fueran las herramientas de mi liberación. Por primera vez en mi vida, no estaba pidiendo permiso a nadie. No estaba consultando con nadie. No estaba esperando la aprobación de nadie. El taxi llegó 20 minutos después. Era un Tsuru amarillo conducido por un señor de mi edad que me ayudó con la maleta sin hacer preguntas incómodas. Durante el trayecto hacia el aeropuerto, mirando por la ventana las luces de la Ciudad de México que se extendían hasta el horizonte como un océano de estrellas artificiales, me di cuenta de que estaba temblando, no de miedo, de emoción. Por primera vez en 72 años, no sabía qué iba a pasar en las próximas horas de mi vida. Por primera vez en décadas, yo era la que estaba tomando las decisiones. Por primera vez desde que Elda nació, yo era la protagonista de mi propia historia en lugar de ser un personaje secundario en la suya. El taxista me miró por el espejo retrovisor con expresión curiosa. ¿Va a visitar a algún familiar, señora? No, respondí, sorprendiéndome otra vez con la tranquilidad de mi propia voz. Voy a visitarme a mí misma. Voy a conocer a la mujer que dejé olvidada hace 40 años. ¿Y a dónde va? Miré por la ventana las luces que se alejaban detrás de nosotros, dejando atrás la vida que había conocido, la casa que ya no era mía, los recuerdos que habían resultado ser mentiras. A donde me lleve el primer vuelo disponible, dije, a donde sea que esta vieja necesite ir para recordar quién era, antes de convertirse en la sombra de otra persona. El taxista sonrió por el espejo retrovisor. Eso suena como una aventura, señora. Sí, murmuré, apretando la cartera de Elda contra mi pecho como si fuera un talismán. Creo que eso es exactamente lo que es. Cuando llegamos al aeropuerto, la Terminal 2 estaba llena de gente que corría hacia sus destinos con maletas elegantes y propósitos claros. Yo caminé despacio hacia los mostradores de las aerolíneas, sintiendo cómo mis zapatos viejos resonaban contra el mármol del piso con un ritmo nuevo, un ritmo que sonaba a libertad. Por primera vez en mi vida, yo también tenía un destino.
El problema era que aún no sabía cuál era. Parada frente al mostrador de Aeroméxico, con mi maleta vieja a un lado y la cartera de Elda apretada contra mi pecho como si fuera mi salvavidas, me sentía como una extraterrestre tratando de comunicarse en un idioma que no dominaba. La empleada de la aerolínea, una joven de no más de 25 años con el cabello perfectamente peinado y una sonrisa profesional, me miraba con esa mezcla de paciencia y prisa que caracteriza a quienes trabajan con el público. ¿A qué destino desea viajar, señora?, me preguntó por segunda vez, porque la primera vez me había quedado muda como una estatua de sal. Mis ojos recorrieron la pantalla detrás de ella, donde parpadeaban nombres de ciudades como luces de una máquina tragamonedas. Guadalajara, Cancún, Puerto Vallarta, Mérida, Oaxaca, Monterrey. Cada nombre representaba un mundo desconocido, una posibilidad, una vida diferente a la que había estado viviendo durante 72 años en el mismo departamento, con la misma rutina, esperando las migajas de atención de la misma hija ingrata. Guadalajara, dije finalmente, sin saber por qué. Tal vez porque sonaba como un lugar donde una mujer de mi edad podría perderse sin llamar demasiado la atención, o tal vez porque era lo suficientemente lejos de la Ciudad de México como para que Elda no pudiera encontrarme fácilmente cuando regresara y descubriera que su madre obediente había desaparecido. ¿Clase turista o clase ejecutiva? Clase ejecutiva. En mi vida había escuchado esas palabras, pero nunca las había asociado conmigo. Siempre había sido lo más barato, lo que alcance, lo que esté en oferta. Pero esta vez tenía en mis manos la tarjeta dorada de alguien que me había robado mi casa, mi pensión, mi futuro. Alguien que había planeado encerrarme en un asilo después de vaciar mis cuentas bancarias. Clase ejecutiva, dije, y las palabras me salieron con una firmeza que me sorprendió incluso a mí. La joven tecleó algo en su computadora, y por un momento tuve miedo de que la tarjeta fuera rechazada, de que sonara alguna alarma, de que me descubrieran como la ladrona que técnicamente era. Pero la transacción se aprobó sin problemas, y minutos después, tenía en mis manos un boleto de avión que costaba más de lo que yo gastaba en comida durante un mes entero. Su vuelo sale en 2 horas, señora Olmedo. Puerta 47. ¿Equipaje para documentar? No, solo llevo esto, dije, señalando mi maleta pequeña, que al lado de las maletas de los otros pasajeros parecía un juguete de niña. Mientras caminaba hacia la sala de espera, pasé frente a un espejo de cuerpo completo y me detuve en seco. La mujer que me devolvía la mirada era casi irreconocible. Era yo, pero no era yo. Llevaba la misma falda gris que usaba para ir a misa los domingos. La misma blusa blanca que había lavado y planchado cientos de veces. Los mismos zapatos negros de tacón bajo que me había comprado hace 3 años en una tienda de rebajas. Pero algo en mi postura era diferente. Caminaba más derecha. Mis hombros no estaban encorvados por el peso invisible de las expectativas ajenas. Por primera vez en décadas, no parecía una mujer que estuviera pidiendo disculpas por existir. Me senté en la sala de espera junto a otros pasajeros que parecían viajar por negocios o placer, gente acostumbrada a tomar aviones como yo estaba acostumbrada a tomar el camión. A mi lado se sentó una mujer de aproximadamente mi edad, elegantemente vestida, leyendo una revista de turismo. Cuando notó que la estaba mirando, me sonrió con amabilidad. ¿Primera vez en avión?, me preguntó con voz cálida. ¿Cómo lo supo?, respondí, sintiéndome descubierta. Por la manera en que mira todo. Yo también estaba así en mi primer vuelo. ¿Va de vacaciones? La pregunta me tomó desprevenida. ¿Vacaciones? Yo no había tenido vacaciones reales desde nunca. Incluso cuando Elda era pequeña y ocasionalmente íbamos a Xochimilco o a Chapultepec, siempre había sido por ella, para ella, pensando en su diversión, en su bienestar, en sus necesidades. Algo así, murmuré. Voy a conocer a alguien que dejé olvidada hace mucho tiempo. La mujer me miró con curiosidad, pero no hizo más preguntas. Se presentó como Esperanza, doctora jubilada, y me contó que viajaba sola por México desde que enviudó hace 5 años. Al principio me daba miedo. Me confió, pero descubrí que viajar sola es la mejor manera de conocerte a ti misma.
Conocerme a mí misma. La frase resonó en mi cabeza como una campana. ¿Cuándo había sido la última vez que había hecho algo solo para mí? ¿Cuándo había sido la última vez que había tomado una decisión basada en lo que yo quería, no en lo que otros necesitaban de mí? Cuando anunciaron nuestro vuelo, Esperanza me ayudó a entender el proceso de abordar. Me explicó que en clase ejecutiva tendría más espacio, mejor comida, y que los asientos de enfrente podían inclinarse hasta quedar casi como camas. «Disfrútalo», me dijo con una sonrisa cómplice. «Te lo mereces». ¿Me lo merecía? Durante 72 años, había creído que merecerme algo era un concepto egoísta, algo que las mujeres decentes no debían pensar. Había sido criada para creer que mi valor como persona dependía de qué tanto podía sacrificarme por otros, de qué tanto podía soportar sin quejarme, de qué tanto podía dar sin esperar nada a cambio. El avión era más grande de lo que había imaginado. Mi asiento era amplio y cómodo, tapizado en cuero suave que olía a nuevo. La azafata, una señora de edad similar a la mía con una sonrisa genuina, me ayudó a abrocharme el cinturón y me ofreció una bebida antes del despegue. «¿Champagne, señora?», me preguntó, mostrándome una copa que brillaba como cristal. Champagne. Yo había probado champagne exactamente una vez en mi vida, en la boda de la hija de mi vecina hace 10 años, y me había parecido demasiado caro, demasiado sofisticado, demasiado elegante para alguien como yo. «Sí, por favor», dije esta vez. El champagne era frío y burbujeante, y me hizo cosquillas en la nariz. Mientras el avión se preparaba para despegar, cerré los ojos y sentí cómo mi cuerpo se hundía ligeramente en el asiento de cuero. Por primera vez en meses, no me dolían los pies de estar parada todo el día haciendo quehaceres. Por primera vez en años, no estaba preocupándome por lo que Elda necesitaba, por lo que pensaba, por cuándo me llamaría. Cuando el avión comenzó a moverse por la pista, mi corazón se aceleró, pero no de miedo. Era emoción pura, la misma emoción que había sentido cuando era niña y mi padre me llevaba a la feria anual del pueblo. La sensación de que algo maravilloso estaba a punto de suceder. Durante el despegue, miré por la ventanilla y vi cómo la Ciudad de México se hacía cada vez más pequeña debajo de nosotros. Las luces se convertían en puntitos dorados, las calles en líneas delgadas, los edificios en cubitos de juguete. Desde arriba, todo se veía ordenado, limpio, manejable, no como mi vida real, que había sido un caos de responsabilidades, sacrificios y desilusiones. Pero ahora, a 10.000 metros de altura, respirando aire reciclado y bebiendo champaña en un asiento que costaba más que mi renta mensual, me sentía como si fuera otra persona. No Tomasa la madre abnegada, no Tomasa la viuda solitaria, no Tomasa la víctima de su propia hija. Solo Tomasa. Punto. La azafata me trajo la cena en una bandeja que parecía sacada de un restaurante elegante. Había salmón con vegetales, ensalada verde, pan caliente con mantequilla y un postre de chocolate que se derretía en la boca como una caricia. Comí despacio, saboreando cada bocado, sin prisa, sin culpa, sin nadie esperando que terminara rápido para poder lavar los platos. «¿Es su primera vez en Guadalajara?», me preguntó el señor sentado al otro lado del pasillo, un hombre de negocios de unos 50 años que había estado trabajando en su laptop durante todo el vuelo. «Sí», respondí. «Primera vez que viajo sola también. Primera vez que hago muchas cosas en realidad. ¡Qué emocionante! Guadalajara es una ciudad hermosa. ¿Tiene planes específicos?» «No», dije. Y me di cuenta de que esa palabra, que toda mi vida había significado fracaso o falta de organización, ahora sonaba a libertad. «No tengo planes. Quiero ver qué pasa si por una vez en mi vida no tengo planes». El hombre sonrió como si entendiera perfectamente lo que quería decir. «A veces los mejores viajes son los que no planeamos», dijo. «A veces necesitamos perdernos para encontrarnos». Cuando el avión comenzó su descenso hacia Guadalajara, miré por la ventanilla las luces de una ciudad que no conocía, donde nadie me conocía, donde podía ser quien quisiera ser. No había nadie esperándome en el aeropuerto. No había nadie que supiera dónde estaba.
No había nadie que tuviera expectativas sobre lo que debía hacer o cómo debía comportarme. Por primera vez en 72 años, era completamente libre. El aterrizaje fue suave, y cuando el avión se detuvo completamente, los pasajeros comenzaron a levantarse y a sacar sus maletas de los compartimentos superiores. Yo me quedé sentada unos minutos más, no porque tuviera prisa, sino porque quería prolongar este momento en que seguía siendo la mujer que había decidido subirse a un avión sin pedir permiso, la mujer que había bebido champán y comido salmón a 10.000 metros de altura, la mujer que había usado la tarjeta de crédito de su hija para comprarse su primera clase ejecutiva, la mujer que por fin había decidido volar. Cuando bajé del avión, el aire de Guadalajara se sentía diferente al de la Ciudad de México, más limpio, más fresco, con un aroma a flores que no pude identificar pero que me hizo sonreír sin razón aparente. Caminé hacia la salida cargando mi maleta pequeña, sin rumbo fijo, sin horarios que cumplir, sin nadie a quien rendirle cuentas excepto a mí misma. En el aeropuerto de Guadalajara, parada frente a los taxis que esperaban pasajeros, me di cuenta de que tenía que tomar otra decisión. ¿A dónde quería ir? Por primera vez en mi vida adulta, la respuesta dependía únicamente de lo que yo quisiera. Y por primera vez en mi vida adulta, yo sabía exactamente lo que quería. Quería descubrir quién era Tomasa Olmedo, cuando nadie más estaba mirando. Mi primer día en Guadalajara había sido como vivir en un sueño. Me hospedé en un hotel boutique en el centro histórico, con balcones que daban a la catedral y habitaciones decoradas con artesanías locales que me recordaron por qué México era hermoso cuando no estabas demasiado ocupada sobreviviendo para notarlo. Desayuné chilaquiles con huevos en un pequeño café donde la mesera me llamó güerita, con cariño, y no me miró con lástima cuando pedí una mesa para una persona. Caminé por las calles empedradas del centro, admirando los murales de Orozco en el Instituto Cultural Cabañas, comprándome un rebozo azul turquesa en el Mercado San Juan de Dios, porque me gustó cómo se sentía contra mi piel, no porque fuera práctico o necesario. Por primera vez en décadas, gasté dinero en algo hermoso solo porque me hacía feliz. Esa noche, mientras cenaba pozole rojo en un restaurante con mariachis que tocaban canciones de amor que me recordaron a mis años jóvenes con Aurelio, mi teléfono celular comenzó a vibrar insistentemente sobre la mesa de madera barnizada. Era Elda. Por un momento, consideré no contestar. Después de 48 horas de silencio, después de planear mi ruina financiera mientras yo la esperaba como una tonta en mi sala, ahora decidí llamarme. Pero la curiosidad pudo más que el orgullo, y deslicé el dedo verde para aceptar la llamada. «Mamá, ¿dónde diablos estás?» Su voz sonaba diferente. No era la frialdad profesional de siempre, ni el tono condescendiente que usaba cuando me hablaba como si fuera una niña pequeña que no entendía las complejidades del mundo adulto. Era pánico, era desesperación, era el sonido de alguien que había perdido el control de una situación que creía tener perfectamente planeada. «Estoy bien, Elda», dije con una calma que me sorprendió incluso a mí. «Estoy cenando pozole en un lugar muy bonito. ¿Cómo está tu reunión con los inversionistas japoneses?» Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Podía escuchar su respiración acelerada, el ruido de fondo de lo que sonaba como tráfico de la ciudad. «Mamá, no es momento para juegos. Regresa a casa inmediatamente. Tenemos que hablar». «¿Regresar a casa?», repetí, tomando una cucharada de pozole que sabía a gloria. «¿A cuál casa, Elda? ¿A la que vendiste sin decirme? ¿A la que hipotecaste usando mi firma? ¿A esa casa?» Otro silencio. Esta vez, más largo. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado otra vez. Ahora sonaba como la niña de 5 años que solía esconderse detrás de mis faldas cuando había hecho algo malo. «¿Leíste la carta?» «Cada palabra, mi niña, cada palabra. Mamá, puedo explicártelo todo. No es como parece. ¿Dónde estás, Elda?», la interrumpí. «Porque cuando me dejaste el otro día, dijiste que tenías una reunión muy importante con inversionistas japoneses. ¿Cómo está saliendo esa reunión?» «Yo estoy en casa. ¿En tu casa? Buscándote». «Ah, entonces no había inversionistas japoneses. ¡Qué sorpresa!». «Mamá, por favor, necesito que regreses. Necesito
Necesito que hablemos. La palabra necesito sonó extraña en su boca. Elda nunca había necesitado nada de mí, excepto dinero, excepto sacrificios, excepto que me hiciera invisible cuando no le convenía mi presencia. Ahora, por primera vez en años, me necesitaba realmente, y yo no estaba disponible para ella. ¿Sabes qué, Elda? Durante 42 años, cada vez que tú me has necesitado, yo he estado ahí. Cuando tenías pesadillas de niña, cuando se burlaron de ti en la escuela, cuando no tenías dinero para tus libros universitarios, cuando necesitaste el enganche para tu primer departamento. Siempre he estado ahí. Mi voz se estaba quebrando ligeramente, pero no de tristeza. Era algo diferente. Era la emoción de finalmente decir las palabras que había guardado en el pecho durante décadas como tesoros envenenados. Pero cuando yo te necesité el otro día, cuando me dolía el pecho y pensé que tal vez era mi corazón, cuando creí que por fin habías venido a cuidar a tu mamá que está envejeciendo, tú solo me ordenaste que te esperara como si fuera tu empleada doméstica. Sin explicaciones, sin cariño, sin siquiera preguntarme cómo me sentía. Mamá, y mientras yo te esperaba como una tonta, tú estabas planeando cómo desaparecerme de tu vida, cómo robarme mi casa, mi dinero, mi dignidad, cómo encerrarme en un asilo para que no estorbara tus planes de mujer exitosa. Escuché un sollozo del otro lado de la línea. Era un sonido que no había escuchado desde que Elda tenía 15 años y le habían roto el corazón por primera vez. ¿Estás llorando, Elda? Sí, murmuró con voz temblorosa. Estoy llorando porque mi mamá desapareció, y no sabía si estabas bien, si te había pasado algo, sí. ¿Sí me había pasado algo? La interrumpí, y por primera vez en 42 años de ser madre, mi voz sonó dura, sin la dulzura automática que siempre usaba con ella. ¿Cómo qué? ¿Como que me hubiera dado un infarto de la angustia de saber que mi única hija me había traicionado? ¿Como que me hubiera deprimido tanto al descubrir que todo mi sacrificio había sido para criar a una persona capaz de robarle a su propia madre? «¡No te robé!», gritó, y su voz se quebró completamente. «Es un préstamo. Te iba a devolver todo. Mi empresa solo necesita 6 meses para recuperarse y... ¿Con qué dinero me ibas a devolver, Elda? ¿Con la ganancia del asilo donde me ibas a encerrar?» El silencio que siguió fue tan profundo que por un momento pensé que había colgado. Los mariachis seguían tocando en el restaurante, una canción sobre amores perdidos que ahora me parecía perfecta para el momento. «¿Dónde estás, mamá?», preguntó finalmente con una voz tan pequeña que parecía venir de muy lejos. «Solo dime dónde estás para ir por ti». «¿Para ir por mí?», repetí, dejando la cuchara en el plato y mirando hacia la plaza principal de Guadalajara, donde familias enteras paseaban tomadas de la mano bajo las luces doradas del atardecer. ¿Cómo se va por un perro perdido? ¿Cómo se va por un paquete que se extravió? No, mamá. Como se va por la persona más importante de tu vida cuando te das cuenta de que estás a punto de perderla para siempre. Sus palabras me golpearon como agua fría. Durante un segundo, la madre que había sido durante 42 años estuvo a punto de derretirse, de perdonarlo todo, de correr al aeropuerto y regresar a casa para consolar a mi niña que estaba llorando. Pero entonces recordé la carta. Recordé las palabras frías sobre mi pequeño mundo de telenovelas y vecinas chismosas. Recordé que me había llamado dramática por necesitar explicaciones. Recordé que había planeado mi encierro en un asilo como quien planea unas vacaciones. «¿La persona más importante de tu vida?», dije lentamente. «¿La misma persona a la que ibas a encerrar en un asilo después de robarle todo lo que tenía? ¿La misma persona que según tu carta vive en un pequeño mundo que tú no puedes comprender?» «Mamá». Estaba desesperada. «Mi empresa. Tengo deudas que no puedes imaginar. Tengo empleados que dependen de mí. Tengo una reputación que... ¿Y qué hay de mi reputación, Elda? ¿Qué hay de mi dignidad? ¿Qué hay de los empleados que dependían de mí durante 20 años en la fábrica? ¿Qué hay de las noches que no dormí trabajando turnos extras para que tú pudieras tener una educación que yo nunca tuve?» Mi voz se estaba alzando, y algunas personas en las mesas cercanas comenzaron a mirarme. Pero por primera vez en mi vida, no me importó lo que pensaran los extraños. Tenía 72 años y finalmente había encontrado mi voz. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Elda?
No es el dinero. No es la casa. Es que me escribiste una carta tratándome como si fuera una molestia que había que resolver. Como si los 72 años que he vivido, los 42 años que te he criado, los 20 años que trabajé para darte una vida mejor, no valieran nada. Como si yo no valiera nada. El llanto del otro lado de la línea se intensificó. Tú vales todo para mí, mamá. Todo. Por eso estoy desesperada. Por eso no sé qué hacer sin ti. ¿Sin mí o sin mi dinero, Elda? Sin ti, gritó. Sin ti. No me importa el dinero. Ya lo resolví. Conseguí otro inversionista. Ya no necesito la casa. Ya no necesito tu pensión. Solo te necesito a ti. Dejé la cuchara en el plato completamente. El pozole se había enfriado, pero ya no tenía hambre de todas formas. ¿Ya no necesitas mi casa? ¿Ya no necesitas mi pensión? ¿Así de fácil? Sí. Cancele todo. Hablé con el abogado, con el banco, con el asilo. Ya no va a pasar nada de lo que decía la carta. Solo regresa, por favor. ¿Y se supone que debo estar agradecida? ¿Se supone que debo sentirme afortunada de que ya no vas a encerrarme en un asilo después de robarme? No, mamá. Se supone que me perdones. Se supone que me des otra oportunidad de ser la hija que te mereces. Las palabras se quedaron flotando en el aire entre nosotras como hojas en el viento. Por un momento, sentí que mi resolución se tambaleaba. Pero entonces miré a mi alrededor. El restaurante lleno de familias felices. Los mariachis tocando con pasión. Mi plato de pozole que había ordenado porque me gustaba, no porque era lo más barato del menú. Mi rebozo nuevo que había comprado porque era hermoso, no porque era necesario. Por primera vez en 72 años, estaba viviendo mi propia vida. ¿Sabes qué, Elda? Yo también necesito tiempo para pensar. Tiempo para decidir si quiero darte esa oportunidad. Tiempo para decidir qué tipo de relación quiero tener contigo, si es que quiero tener alguna. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que por primera vez en mi vida, yo también voy a tomar decisiones sin pedir permiso. Y mi primera decisión es que no voy a regresar corriendo solo porque ahora me necesitas. Mamá. Mi segunda decisión es que voy a tomarme el tiempo que necesite para recordar quién soy cuando no soy la mamá de Elda. Y mi tercera decisión es que cuando regrese, si regreso, las cosas van a ser diferentes. ¿Qué tan diferentes? Miré hacia la plaza, donde una abuela enseñaba a su nieta pequeña a caminar, sosteniéndola de las manos con paciencia infinita mientras la niña daba pasos tambaleantes pero decididos. Tan diferentes como yo necesite que sean para sentirme respetada, valorada y amada de verdad, no solo necesitada. Colgué el teléfono sin despedirme. Por primera vez en mi vida, fui yo la que colgó primero. Después de colgar el teléfono, me quedé sentada en el restaurante durante casi una hora, viendo cómo las familias terminaban sus cenas y se despedían de los mariachis con propinas generosas y sonrisas satisfechas. El mesero, un joven que me recordaba a mi sobrino Roberto, se acercó varias veces a preguntarme si necesitaba algo más, pero yo solo podía quedarme ahí, procesando lo que acababa de hacer. Por primera vez en 72 años, le había colgado el teléfono a alguien que me estaba hablando. Por primera vez en 42 años de ser madre, le había dicho no a mi hija cuando me pedía que regresara corriendo a resolver sus problemas. Por primera vez en mi vida adulta, había puesto mis necesidades emocionales antes que las de otra persona. Me sentía como si hubiera escalado una montaña. Esa noche, en mi habitación del Hotel Boutique, me paré frente al espejo del baño y realmente me miré, no como lo había hecho durante décadas, buscando defectos que arreglar, arrugas que disimular, o formas de verme más presentable para otros. Esta vez me miré como si estuviera conociendo a una persona nueva. Tomasa Olmedo Vázquez, 72 años, viuda, ex trabajadora textil, ex madre abnegada, actual mujer libre. Tenía el cabello completamente canoso, que siempre había tratado de cubrir con tinte casero del más barato. Pero bajo las luces doradas del baño del hotel, mi cabello plateado se veía elegante, distinguido, como el de esas actrices europeas que aparecían en las películas que ocasionalmente veía en la televisión. Mi piel estaba arrugada, especialmente alrededor de los ojos y la boca,
pero eran arrugas que contaban historias. Las líneas alrededor de mis ojos venían de años de sonreír, incluso cuando no tenía motivos para hacerlo. Las líneas alrededor de mi boca venían de décadas de hablar con dulzura, de consolar, de alentar a otros. Eran el mapa de una vida vivida para otros, pero también eran la prueba de que había sobrevivido. Mis manos estaban callosas y manchadas por el trabajo, pero eran manos fuertes que habían cosido miles de piezas en la fábrica, que habían preparado miles de comidas, que habían acariciado la frente de mi hija cuando tenía fiebre, que habían construido una vida digna sin ayuda de nadie. Por primera vez en décadas, me gustó lo que vi en el espejo. Al día siguiente, decidí hacer algo que nunca había hecho: ir de compras para mí. No comprar lo más barato, lo más práctico, lo que durara más tiempo. Comprar cosas que me gustaran, que me hicieran feliz, que me hicieran sentir hermosa. Caminé por las calles del centro histórico de Guadalajara hasta encontrar una pequeña boutique que vendía ropa para mujeres maduras con estilo, como decía el letrero en la ventana. La dueña, una señora de unos 60 años con el cabello cortado en un bob elegante y lentes de armazón rojo, me recibió como si fuera una amiga que no veía hace tiempo. «Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla?» Comencé y luego me detuve. ¿Qué quería exactamente? Durante décadas, cuando iba a comprar ropa, siempre era porque necesitaba algo específico. Zapatos para el trabajo, un vestido para una boda, una blusa para misa. Nunca había comprado ropa solo porque quería. «Quiero verme bonita», dije finalmente. «Quiero ropa que me haga sentir como la mujer que estoy descubriendo que soy». La dueña sonrió como si entendiera perfectamente lo que quería decir. «¿Sabe qué? Creo que tengo exactamente lo que necesita». Durante las siguientes 2 horas, me probé ropa que nunca había imaginado usando. Vestidos en colores que siempre había pensado que eran muy llamativos para una mujer de mi edad. Blusas con texturas interesantes que se sentían suaves contra mi piel. Pantalones que me quedaban bien sin ser demasiado ajustados ni demasiado holgados. Me compré un vestido color turquesa que hacía que mis ojos se vieran más brillantes, una blusa blanca con bordados dorados que me hacía sentir elegante, unos pantalones de mezclilla oscura que me daban una silueta más joven, y un saco de lana suave en color vino que me abrazaba como un abrazo cálido. También me compré zapatos nuevos. No los zapatos ortopédicos negros que había usado durante años porque eran prácticos. Unos zapatos de cuero café con un pequeño tacón que me hacía caminar más derecha, más segura, como si tuviera lugares importantes a donde ir. Cuando salí de la boutique cargando mis bolsas, me sentía como Cenicienta después de que el hada madrina la hubiera transformado. Pero a diferencia de Cenicienta, mi transformación no iba a desaparecer a medianoche. Esta era real, permanente, mía. Esa tarde decidí hacer algo aún más revolucionario. Fui a un salón de belleza. Un lugar elegante con música suave y empleadas que me trataron como si fuera una celebridad visitando su establecimiento. «¿Qué le gustaría hacerse hoy, señora Olmedo?», me preguntó la estilista, una joven con el cabello rosado y tatuajes coloridos que me recordaron que la belleza venía en todas las formas. «Quiero...» De nuevo, esa pausa. ¿Qué quería? Durante años había ido al mismo salón barato cerca de mi casa, donde la señora Rosa me cortaba el cabello de la misma manera desde hacía una década. Quiero un corte que me haga sentir moderna, joven, libre. La estilista estudió mi rostro en el espejo con la concentración de un artista planeando una obra maestra. ¿Qué le parece un corte bob asimétrico? Más corto atrás, más largo adelante. Va a realzar sus pómulos y va a hacer que sus ojos se vean enormes. Y podríamos agregarle algunos reflejos plateados para que su color natural se vea aún más hermoso. Reflejos plateados. Durante años había tratado de esconder mis canas, y ahora alguien quería hacerlas más notorias. «Perfecto», dije sin dudarlo. 3 horas después, salí del salón sintiéndome como una mujer diferente. Mi cabello corto enmarcaba mi rostro de una manera que me hacía ver sofisticada, elegante, segura de mí misma. Los reflejos plateados brillaban bajo el sol de la tarde como hilos de plata, tejidos entre el blanco natural de mi cabello. Cuando regresé al hotel y me vi en el espejo de la recepción,
Casi no me reconocí. La mujer que me devolvía la mirada no era la señora mayor que había salido del aeropuerto de la Ciudad de México 3 días antes. Era alguien nueva, alguien que caminaba con confianza, que vestía con estilo, que se veía como si tuviera lugares interesantes a donde ir y cosas importantes que hacer. Esa noche, mientras cenaba en el restaurante del hotel, pescado a la parrilla con vegetales que jamás había probado, acompañado de una copa de vino blanco que sabía a cielo, mi teléfono comenzó a sonar nuevamente. Era Elda otra vez. Esta vez no dudé ni por un segundo. Dejé que sonara hasta que saltó el buzón de voz. 5 minutos después, sonó otra vez. Otra vez dejé que fuera al buzón. Después de la tercera llamada, decidí apagar el teléfono completamente. Por primera vez en años, no quería hablar con nadie. No quería explicarle a nadie dónde estaba o qué estaba haciendo. Quería estar completamente presente en mi propia vida, sin distracciones, sin obligaciones, sin la voz de alguien más diciéndome lo que debía sentir o hacer. Al día siguiente, decidí explorar Guadalajara como una turista real. Tomé un tour guiado por el centro histórico, donde aprendí cosas sobre mi propio país que nunca había sabido. Visité el Hospicio Cabañas y me quedé parada frente a los murales de Orozco durante casi una hora, sintiendo cómo las imágenes de lucha y renacimiento resonaban con algo profundo en mi interior. Almorcé en un restaurante en Tlaquepaque, donde una artesana me enseñó a pintar una pequeña vasija de barro. Mis manos, acostumbradas a coser y limpiar y cocinar, descubrieron que también podían crear belleza por el simple placer de crearla. En la tarde, visité el mercado de San Juan de Dios y me perdí entre los puestos de artesanías, probando dulces que no conocía, hablando con vendedores que me contaron las historias detrás de sus productos. Compré regalos para mí misma, un collar de plata que me gustó porque brillaba, no porque necesitara un collar, una bufanda de seda que me recordó los colores del atardecer, un pequeño cuadro de una mujer bailando sola que me habló de libertad. Por primera vez en mi vida, estaba gastando dinero, aunque técnicamente fuera dinero de Elda, en cosas que no eran necesarias, que no resolvían problemas de nadie más, que no hacían la vida de otros más fácil. Estaba gastando dinero en belleza, en placer, en la simple alegría de poseer cosas que me gustaban. Esa noche, sentada en el balcón de mi habitación con una taza de chocolate caliente, el auténtico chocolate tapatío que había comprado en el mercado, miré hacia la catedral iluminada y me di cuenta de algo que me hizo reír en voz alta. Por primera vez en 72 años, estaba completamente sola, y no me sentía sola. Durante décadas, había confundido estar sola con sentirse sola. Había llenado mi vida de responsabilidades, sacrificios y preocupaciones por otros, porque pensaba que estar ocupada siendo necesaria era lo mismo que ser amada. Había creído que si no tenía a alguien por quien preocuparme, por quien sacrificarme, por quien vivir, entonces no tenía propósito. Pero ahí estaba, en un balcón en Guadalajara, bebiendo chocolate bajo las estrellas, sintiéndome más completa y más en paz de lo que me había sentido en décadas. No tenía a nadie por quien preocuparme excepto por mí misma. No tenía responsabilidades con nadie excepto conmigo. No tenía que ser útil para nadie más. Y en lugar de sentirme vacía, me sentía llena. Me sentía llena de posibilidades, llena de curiosidad sobre qué más podría descubrir sobre mí misma, llena de emoción por todas las decisiones que podía tomar sin pedir permiso, llena de amor propio que había estado enterrado bajo décadas de sacrificio y abnegación. Tomé mi teléfono y lo encendí. Tenía 17 llamadas perdidas de Elda y 9 mensajes de texto que iban desde súplicas hasta amenazas de ir a buscarme a Guadalajara. Borré todos los mensajes sin leerlos completamente. Luego escribí mi propio mensaje. Elda, estoy bien. Estoy descubriendo quién soy cuando no soy tu madre, tu salvadora, tu banco personal o tu víctima. Cuando termine de conocer a esta mujer, tal vez podamos hablar de cómo reconstruir una relación basada en respeto mutuo en lugar de necesidad desesperada. Hasta entonces, cuídate. Ya no es mi trabajo hacerlo. Envié el mensaje y volví a apagar el teléfono. Después terminé mi chocolate mirando las estrellas, sintiéndome como si acabara de nacer a los 72 años,
Finalmente había encontrado a la mujer que había estado esperando conocer toda su vida, yo misma. 6 meses después de aquella noche en el balcón de Guadalajara, estoy sentada en mi nuevo apartamento en el barrio de Santa Tere, el mismo barrio artístico donde compré mi primera vasija de barro. Es un lugar pequeño pero luminoso, con ventanas grandes que dejan entrar el sol de la mañana y una terraza donde cultivo geranios rojos y hierbas de olor que uso para cocinar solo para mí. Ya no vivo de la caridad emocional de nadie. Trabajo medio tiempo en una boutique de artesanías, la misma donde me transformé por primera vez, ayudando a otras mujeres a encontrar su propio estilo. La dueña, Esperanza, como la señora del avión, porque la vida a veces tiene esas coincidencias hermosas, me contrató no solo por mi experiencia con textiles, sino porque, según ella, tengo el don de ver la belleza que las mujeres no saben que poseen. Es irónico. Durante 72 años no pude ver mi propia belleza, pero ahora ayudo a otras a descubrir la suya. Esta mañana, mientras preparaba café en mi cocina nueva, una cocina donde todos los utensilios son míos, donde todas las decisiones sobre qué comer y cuándo comer las tomo yo. Sonó el timbre de la puerta. Era el cartero con una carta certificada. La letra del sobre era familiar. Era de Elda. Durante estos 6 meses, mi hija ha intentado contactarme de todas las formas posibles. Al principio fueron llamadas desesperadas y mensajes de texto que oscilaban entre súplicas y reproches. Después, fueron flores enviadas a todos los hoteles de Guadalajara, hasta que alguien le dijo que ya no me estaba hospedando en ninguno. Luego intentó rastrearme a través de redes sociales que no tengo y amigos que nunca existieron, hasta que finalmente se dio cuenta de que su madre había logrado algo que ella creía imposible: desaparecer completamente de su alcance. Hace 3 meses, las llamadas pararon. Hace 2 meses, los mensajes dejaron de llegar. Hace 1 mes, pensé que tal vez había aceptado mi ausencia como algo permanente. Pero aquí estaba esta carta, con mi nombre escrito en esa caligrafía que había conocido desde que Elda aprendió a escribir. La abrí con manos firmes. Ya no temblaba cuando se trataba de enfrentar a mi hija. Ya no sentía esa mezcla de esperanza y terror que había caracterizado nuestra relación durante décadas. «Mamá», comenzaba la carta, y por primera vez en años, esa palabra no me pareció una obligación, sino una elección. Han pasado 6 meses desde que desapareciste de mi vida, y recién ahora entiendo lo que realmente perdí. No perdí a la mujer que pagaba mis emergencias o que solucionaba mis problemas. Perdí a la única persona que me amó incondicionalmente durante 42 años, incluso cuando yo no me lo merecía. Dejé la carta sobre la mesa y serví mi café en una taza de cerámica que había comprado en el mercado. Una taza hermosa con flores pintadas a mano que me gustaba usar para mis mañanas de domingo. Esta era mi nueva rutina: leer correspondencia importante acompañada de café real, no instantáneo, en tazas bonitas, no en los vasos despostillados que usé durante décadas por ser prácticos. He tenido 6 meses para pensar en quién soy sin ti, continuaba la carta, y no me gusta nada lo que he descubierto. Sin tu amor incondicional, sin tu perdón automático, sin tu disponibilidad constante, me di cuenta de que no sé ser hija, no sé ser buena persona, no sé valorar lo que tengo hasta que lo pierdo. Tomé un sorbo de café y miré por la ventana hacia la calle empedrada, donde los niños del barrio jugaban fútbol mientras sus madres conversaban en las puertas de sus casas. Era una escena de vida normal, cotidiana, hermosa en su simplicidad. Durante décadas había mirado escenas similares con nostalgia, pensando que la felicidad familiar era algo que otros tenían, y yo había perdido cuando Aurelio murió. Ahora sabía que la felicidad no dependía de configuraciones familiares específicas, sino de la paz que uno tenía consigo mismo. Cerré mi empresa, decía la siguiente parte de la carta. No porque no pudiera salvarla. Encontré inversionistas reales después de todo, sino porque me di cuenta de que había construido mi vida profesional con la misma mentalidad con la que construí nuestra relación, tomando lo que necesitaba de otros sin dar nada genuino a cambio. Esto me sorprendió.
Elda había hablado de su empresa como si fuera su identidad misma durante años. Ahora trabajo para una organización sin fines de lucro que ayuda a mujeres mayores víctimas de abuso financiero por parte de sus familiares. Es irónico, lo sé, pero resulta que hay muchas mujeres como tú, mamá. Mujeres que han dado todo por sus hijos y que terminan siendo traicionadas por las mismas personas por las que sacrificaron sus vidas. Dejé la carta nuevamente y caminé hacia mi terraza. Mis geranios estaban floreciendo hermosamente bajo el sol de febrero. Los había plantado yo misma. Había elegido yo misma los colores. Los regaba yo misma cada mañana como parte de mi rutina de autocuidado. Eran míos de una manera que nada en mi vida anterior había sido realmente mío. Cada mujer que llega a la oficina me recuerda a ti, continuaba Elda cuando regresé a la mesa. Mujeres que han trabajado toda su vida para que sus hijos tengan mejores oportunidades. Mujeres que han sacrificado sus propios sueños para financiar los sueños de otros. Mujeres que han puesto su amor incondicional en hijos, que confundieron ese amor con debilidad. Y cada vez que veo a una de estas mujeres recuperar su dignidad, cada vez que las ayudo a recuperar sus ahorros robados o a salir de situaciones de abuso emocional, pienso en ti. Pienso en la mujer fuerte que me crió sola desde los 5 años. Pienso en la mujer que trabajó turnos dobles para que yo pudiera estudiar. Pienso en la mujer que vendió sus pocos tesoros para comprarme cosas que yo creía merecer solo por existir. Las palabras comenzaron a nublarse ligeramente, no porque estuviera llorando de tristeza, sino porque finalmente, después de 42 años, mi hija estaba viendo a la mujer que yo había sido siempre. Finalmente estaba reconociendo los sacrificios que durante décadas había dado por hechos. Sé que no tengo derecho a pedirte perdón después de lo que hice. Sé que la traición que cometí no se borra con disculpas o explicaciones. Pero necesito que sepas que todos los días me despierto arrepintiéndome no solo de haberte robado, sino de haber pasado años robándote algo más valioso. El respeto que merecías, el reconocimiento que habías ganado, el amor agradecido que nunca te expresé. No te estoy pidiendo que regreses a tu vida anterior. De hecho, espero que no lo hagas. La mujer que desapareció esa noche hace 6 meses se merecía algo mejor que ser la madre sacrificada de una hija egoísta. Se merecía tener su propia vida, sus propios sueños, su propia libertad. Terminé mi café y serví una segunda taza. Ya no tenía prisa para nada. Ya no vivía en el tiempo de emergencia constante que había caracterizado mis décadas de maternidad sacrificial. Solo te pido una cosa. Si algún día sientes que podrías perdonarme, si algún día quisieras conocer a la mujer en la que me estoy convirtiendo, gracias a haber perdido a la mujer más importante de mi vida, aquí tienes mi nueva dirección. Es un departamento pequeño, como el tuyo debe ser, donde estoy aprendiendo a vivir con menos cosas pero más dignidad. Al final de la carta había una dirección en la Ciudad de México y una línea que me hizo sonreír, con amor y respeto que llegó tarde, pero llegó de verdad. Tu hija, Elda. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en el cajón de mi escritorio, junto a otras cartas importantes. Mi contrato de trabajo, mi contrato de renta, la carta de agradecimiento de una clienta de la boutique que me había ayudado a encontrar un vestido para su boda de oro. No iba a responder inmediatamente. Tal vez no iba a responder nunca. O tal vez, en algunos meses más, cuando hubiera terminado de conocer completamente a la mujer que había descubierto ser, consideraría la posibilidad de conocer a la hija que Elda afirmaba estar convirtiéndose. Pero esa decisión la tomaría en mi tiempo, según mis términos, basada en mis necesidades emocionales, no en su urgencia o su arrepentimiento. Esa tarde, mientras trabajaba en la boutique ayudando a una señora de mi edad a elegir un vestido para el cumpleaños de su nieta, me di cuenta de algo que me hizo reír suavemente. Durante 70 años había creído que mi valor como persona dependía de qué tanto podía dar a otros, de qué tanto podía sacrificarme, de qué tanto podía soportar sin quejarme. Había confundido el amor con la disponibilidad total, el cariño con la abnegación completa, la maternidad con la desaparición del yo. Pero ahora, a los 73 años, finalmente había aprendido la lección más importante de mi vida.
el amor real, el amor que vale la pena, el amor que sana y construye en lugar de drenar y destruir. Es el amor que se da desde la abundancia, no desde la carencia. Es el amor que fluye desde una persona completa hacia otra persona completa, no desde una víctima hacia su verdugo disfrazado de hijo necesitado. Durante décadas había intentado llenar el vacío emocional de Elda con mi propia desaparición. Ahora entendía que eso no era amor. Era codependencia. No era generosidad. Era terror al abandono disfrazado de virtud maternal. Esa noche, después de cenar, salmón a la plancha con verduras, porque me gusta el salmón y puedo permitirme comprarlo, me senté en mi terraza con una copa de vino tinto. Sí, ahora tomo vino cuando quiero, no solo en ocasiones especiales que nunca llegaban, y miré las estrellas sobre Guadalajara. En la distancia, podía escuchar música de una fiesta familiar en alguna casa cercana, risas, voces, el sonido de gente que se amaba genuinamente y se trataba con respeto mutuo. Durante años, esos sonidos me habrían llenado de nostalgia por la familia que creía que debería tener. Ahora me llenaban de gratitud por la familia que había creado conmigo misma. Una familia de una persona que se amaba lo suficiente como para no necesitar desesperadamente el amor de otros. Si Elda realmente había cambiado, si realmente había aprendido a valorar en lugar de usar, si realmente había entendido la diferencia entre amar y necesitar, tal vez algún día podríamos construir una relación nueva, una relación entre dos mujeres adultas que se elegían mutuamente porque se enriquecían la vida, no porque una dependiera desesperadamente de la otra. Pero si eso nunca sucedía, yo estaría bien, mejor que bien, estaría completa, porque finalmente había aprendido que el amor propio no es egoísmo, es el fundamento desde el cual todo amor genuino se construye. Y después de 73 años de existir para otros, finalmente había comenzado a existir para mí. ¿Has vivido alguna vez algo parecido a lo que vivió Tomasa? ¿Conoces a alguien que haya sacrificado tanto por su familia que se olvidó de sí misma? Cuéntame en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón, dale like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. A veces, el amor más revolucionario que podemos ofrecer al mundo es aprender a amarnos a nosotros mismos primero.